¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos entrevistando candidatos de la ciudad de Buenos Aires, candidatos de todo el país, en este especial de Radio Arroba, y hoy nos toca realmente un honor para nosotros poder tener la presencia del rabino doctor Fernando Slagen, que va de candidato a diputado nacional en el Partido Demócrata Cristiano, Hacemos por Cava. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos por venir. Y bueno, hace poquito te escuchaba en una entrevista que comentabas que el problema más urgente de la Argentina es el problema cultural. Tal cual, sí. Y dentro del problema cultural, el problema ético. Porque yo en esa nota hablaba de que Argentina se transformó en un estado amoral. Para que la gente entienda bien, no estoy hablando ni de pecado, digamos, en ciencias políticas, un estado amoral es un estado en el cual el poder político se encuentra autojustificado en su origen y en su continuidad, sin necesitar ni intentando legitimarse tampoco mediante autoridades o cualquier fuerza externa, por ejemplo, o fuente externa, por ejemplo, la Constitución. Eso deviene en estados donde la autoridad política se basa exclusivamente en el escrutinio del dictamen social mayoritario respecto de quien desea tomar y ejercer el poder. Y eso deviene generalmente en autocracias, en tiranía de masas, ¿no es cierto? Tanto autocracias individuales como corporativas, pero siempre es la voluntad del gobernante revestida de una cierta delegación de voluntad popular y por ende apropiándose del Estado. Y la idea es transformar este estado amoral en un estado moral, que es aquel donde lo que reina es una autoridad por encima del poder, en este caso la Constitución, la ley, y en donde el que ejerce transitoriamente el poder no solamente tiene que circunscribirse y cumplir ejerciendo una conducta ética bajo los parámetros establecidos y por supuesto también legales, sino que también respeta aquellos principios autónomos que constituyen el leitmotiv de la existencia del Estado. Porque si no, lo que pasa es lo que nos está pasando hoy, que determinados centros de poder se apropian del Estado como un botín para servirse de este. Entonces mi idea es justamente llevar proyectos de ética en la política, para transformar del actual estado amoral a un estado moral. Sabemos que es difícil, que es complicado, y más en esta situación de la Argentina en 2023, en donde estamos con problemas económicos, problemas de seguridad. Los problemas económicos terminan siendo problemas cotidianos en la diaria, y hoy al argentino le cuesta mucho llegar a fin de mes. ¿Cuáles son las propuestas que trae Hacemos por Cava, el Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, para este ciudadano de a pie que hoy le cuesta comprar el alimento, le cuesta pagar la escuela de los chicos, pagar la obra social? Mirá, lo que vos decís es muy cierto, y es la urgencia, claramente es la urgencia. Pero mirá qué casualidad, que obviamente no es casualidad, que la corrupción política es la causa de esta crisis económica, porque la corrupción política no solamente es moralmente condenable en lo particular, sino que también afecta negativamente a toda la sociedad. Porque en términos económicos, la corrupción política direcciona mal la asignación de recursos y de forma ineficiente. ¿Por qué? Porque lo hace en favor de intereses particulares, distorsiona las políticas públicas, resultando en perjuicio de toda la sociedad en general. Es decir, gran parte de la crisis económica se refiere o tiene su causa en esta corrupción a la cual yo estoy atacando, que es una corrupción política, ¿no es cierto? Porque perjudica también a la economía en general y al desarrollo social. Es decir, como decía John Rawls, la corrupción política lo peor que tiene es el incumplimiento del pacto de justicia. Por eso amenaza no solamente la estabilidad económica y el orden social, sino que además también socava la confianza en el sistema político y en las normas que lo sustentan. Y eso directamente aplica a lo económico. Por eso el proyecto se basa en 5 puntos fundamentales. Primero, transparencia y rendición de cuentas en la gestión
pública y el financiamiento político, mediante regulaciones estrictas que hoy no existen y que incluyen límites a las contribuciones particulares, más leyes que garanticen la completa, absolutamente completa, divulgación de las fuentes de financiamiento de la política y de los registros públicos que hoy no hay sobre la actuación política y las declaraciones de los políticos. Segundo punto, fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como organismos de control, comisiones autónomas para supervisión, dotándolas no solamente de recursos necesarios y capacitación, sino que estén constituidas por personas autónomas, no por el partido opositor, sino por personas expertas y autónomas, digamos, ¿no? Educación cívica y ética de forma continua y desde la más temprana edad, que hoy ya no existe, para fomentar la participación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil y la cultura que llamamos la cultura de la integridad. Que sea la misma sociedad que condene y que ya no permita o que no sea indulgente con la corrupción. Cuarto punto, sanciones y puniciones efectivas y ejemplares, no solo en lo penal, sino en lo cívico y en lo social, para quienes estén involucrados desde la función pública en actos de corrupción. Con penas, por supuesto, con sanciones imprescriptibles y con penalidades proporcionales a las acciones y a las lesiones que causa directa e indirectamente. Y por último, cooperación internacional, que hoy no hay, para intercambiar no solamente información, para fortalecer los mecanismos de extradición, sino también colaborar en la recuperación de activos producto de ilícitos, que hoy nadie quiere tratar ese tipo de leyes, lo que llamamos de extensión de dominio, porque afecta los intereses propios. Bueno, esta es la idea. ¿Por qué? Porque siempre se habla de que la depuración viene de abajo para arriba, e históricamente siempre fue al revés. Lo que viene de abajo para arriba generalmente es en situaciones de una situación social extrema, revoluciones siempre sangrientas. La idea es depurar de arriba para abajo, y quien primero tiene que depurarse es la clase dirigencial y la clase política. Te hago una consulta porque estuve leyendo sobre vos y bueno, me llamó la atención que sos el primer rabino en ser nombrado por el Vaticano miembro titular de la Pontificia Academia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estuviste con el Papa Francisco? Sí, en el 2017 tuve la muy grata noticia, para mí eso fue un punto de inflexión en mi carrera, que el Papa Francisco, los papas son quienes nombran o nominan a los miembros titulares de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia Vaticana en Ciencias Bioéticas, que es mi especialidad académica. Luego, como el nombramiento es quinquenal, en el 2022 me volvió a nombrar por otro quinquenio hasta el 2027. Y la verdad que, por supuesto, todos los años cuando yo lo veo, porque es la asamblea donde se presentan los trabajos, de acuerdo a la agenda investigativa de la academia, siempre cuando lo veo le agradezco, porque la verdad que pertenecer al organismo académico más importante en el mundo en esta disciplina me llena no solamente de orgullo, de honor, sino que también es una responsabilidad y hay que estar a la altura, ¿no es cierto? Me imagino. Y también, como vos recién marcabas, sos experto en bioética. Me gustaría que me cuentes algún proyecto que te gustaría trabajar en eso. Mirá, en bioética tenemos muchos proyectos. Los proyectos que hoy están en cartera, por ejemplo, que son respecto de la eutanasia. Y el proyecto es cómo resolver el problema de cuando un paciente ya está en el final de su vida, cómo resolver el problema entre que el paciente no se suicide y no obligar al personal médico a cometer un homicidio que va en contra de toda su política médica y para el cual él estudió y de su vocación, pero tampoco incurrir en lo que llama el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. En Argentina estamos acostumbrados a dirimir las cuestiones de forma maniquea, dicotómica, cuando el mundo en realidad encuentra otras vías. Es más cómodo lo anterior, pero el mundo encuentra otras vías. Hay problemas, por ejemplo, bioéticos con los embriones excedentes de técnicas de fertilización asistida.
Hasta ahora no hay legislación al respecto. Hay que legislar también sobre subrogación de vientres. Hay que legislar sobre clonación andropática y reproductiva. Hay que legislar sobre inteligencia artificial y la aplicación de la inteligencia artificial a cuestiones médicas, ¿no? Hay que legislar sobre un montón de cosas, incluso también sobre trasplantes de órganos, ¿no es cierto? Esa es toda una agenda bioética que tenemos para llevar al Congreso, y es muy importante lo que me estás preguntando, porque en el Congreso no hay personal capacitado académicamente para dirimir estas cuestiones. Entonces esa es una de las agendas, yo diría, central mía en cuestiones de bioética para llevar al Congreso. Otra de las dudas que yo tenía es que, bueno, estábamos hablando del Partido Demócrata Cristiano, y vos, siendo rabino, obviamente seguro has generado sorpresa en algunos votantes o en los ciudadanos mismos. ¿Cómo es esta unión entre un rabino y la democracia cristiana? Mirá, es muy interesante esa pregunta porque es muy llamativo. La verdad que yo, cuando me convocó el Partido Demócrata Cristiano, al cual yo le agradezco que me haya convocado, lo vi como una oportunidad para llevar al nivel nacional todo el trabajo que estoy haciendo en el diálogo interreligioso, ¿no es cierto? Diálogo interreligioso que tiene mucho para enseñar a la política. Mirá, en el 2020, cuando volvimos de la asamblea anual de la Pontificia Academia para la Vida, volvimos el 1 de marzo del 2020, casi claro, unos días antes de la pandemia y del cierre total de todo. Bien. Inmediatamente lo llamé al padre Rubén Revelo, el director del Instituto de Bioética de la UCA, para conformar un protocolo que se llamó Protocolo de Triage y de Asignación de Recursos Vitales, para establecer prioridades en la en la atención y la asignación de estos recursos, como por ejemplo un respirador artificial. Bien, al mes ya lo teníamos conformado, la legislatura porteña lo aprobó y se implementó en muchísimos centros de salud, tanto de la capital federal como a nivel nacional e internacional. Estoy hablando de Colombia, estoy hablando del sur de Brasil, hasta tal punto que el Estado de Israel nos distinguió por esta actuación en bioética en la pandemia. Ahora, era un protocolo bajo las normas éticas universales, no había nada de religión ahí, ¿no es cierto? Bien, esto el Estado no lo pudo hacer. El Estado no lo hizo y nosotros lo hicimos. Hicimos también un protocolo, justamente una declaración por el tema de cuidados paliativos, en lugar de la eutanasia. Salió una ley hace poco, ¿no?, sobre cuidados, la obligatoriedad de que los centros de salud otorguen cuidados paliativos. El diálogo, y esto salió de reuniones de diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso tiene muchísimo para aportar a la política, y eso es lo que yo vengo a aportar, y creo que la democracia cristiana está en esa línea, y la verdad que a mí me enorgullece ver en una lista que hay un rabino que se postula dentro de un partido demócrata cristiano, digamos, ¿no? Es, como te dije antes, elevar al nivel nacional los aportes académicos particulares que estamos haciendo día a día aquí en la Argentina. Otra de las preguntas que tenía pensadas para esta entrevista tiene que ver con algo más coyuntural, más de base, que es cómo ves hoy a la Argentina en 2023 en todo sentido, y cómo crees que se puede salir de esta crisis, si tenemos alguna luz en el camino para los próximos años. Mirá, yo soy un hombre religioso, con lo cual esperanza siempre hay, pero también soy una persona realista, digamos, ¿no? En Argentina hay toda una cultura dirigencial que hay que cambiar, que se transformó, en lugar de un país de logros y de responsabilidades, se ha transformado en un país de metas y de suerte. Vos fíjate que siempre se está hablando de cumplir con metas, ¿no? Se habla de mala suerte en términos climáticos, sanitarios, económicos, políticos internacionales o en el ámbito de turno. Ahora, esta tergiversación, esta distorsión declarativa que se hizo cultura, que en lugar de apostar al logro, que implica sacrificio, planificación, conocimiento, se habla de metas, que puede ser azarosa, y en lugar de responsabilidad se habla de suerte, hace
que la cultura argentina haya transitado de una cultura del esfuerzo y del trabajo a una cultura donde se despoja de esas cualidades virtuosas y empieza a ser una cultura prebendaria. Ahora, hoy la Argentina está así. Habíamos comenzado hablando sobre un Estado amoral respecto de un Estado moral. Bueno, yo hoy veo la Argentina así. Hoy yo veo una Argentina en donde este cambio cultural hizo también que en la clase política haya una inversión en el equilibrio entre la ley y la libertad, y la autonomía sea un valor absoluto por el cual hay un trick que, en lugar de que el funcionario público cumpla con la responsabilidad a la cual está llamado y demandado a hacer, lo que hace es transformar lo contravencional, lo ilegal o lo criminal en ley. Por ejemplo, manteros, trapitos o cualquiera que se adueñe del espacio público, en lugar de aplicar la ley que ordena, que jerarquiza, que restaura una realidad degradada, lo que se hace es transformar en ley esa tergiversación, por comodidad. Bien, yo hoy veo la Argentina así, y esto es transversal a todos los partidos políticos. Eso es lo que yo vengo a restaurar. Por eso yo siempre digo que el problema de la Argentina es cultural, no es técnico. En términos económicos, todos los economistas aprenden de los mismos libros en todas las universidades del mundo, ¿no es cierto? No es que acá hay economistas que no saben lo que sí saben otros. El problema es cultural. El problema es cultural, el problema es de decisión, por eso el problema es ético. Con respecto a lo que es las herramientas que tiene un diputado en el Congreso, o un equipo de diputados en este caso, ¿qué herramientas vos creés que vas a necesitar en caso de llegar al Congreso para modificar lo que está mal en la Argentina y llevar adelante estos proyectos que nombrás, como recién nos comentaste? Mira, es muy interesante tu pregunta, porque se refiere más a lo que se llama la realpolitik, el realismo político, ¿no? Cómo yo ajusto los medios de mi accionar para lograr los resultados. Bien, hay otra escuela también, que se llama el moralismo político, que es lo que dice es, no, la eficiencia del accionar político tiene que estar ajustado a los principios de moralidad. Entonces, yo propongo proyectos de ley. Esos proyectos de ley se van a tratar en comisión, o se van a tratar en recintos si pasa la comisión. Entonces, ahí se van a ver reflejados en estos proyectos de ley que no son ideológicos, que son proyectos de ley que cualquier país del primer mundo tiene, que son proyectos de transparencia y de control. Ahí vamos a ver quiénes son los que están de acuerdo y quiénes son los que no están de acuerdo, y eso se hace público. Eso tiene que hacerse público. Ahí se van a ver, vamos a ver quiénes son los funcionarios públicos que están por el poder o incapacitados para ejercer éticamente esa función, los que están representando intereses de la sociedad o los que están representando sus propios intereses, su propio bolsillo, y por ende no van a estar de acuerdo en estos proyectos. Y esto va a ser visible. Después está la sociedad, que también uno de los proyectos es volver a la formación cívica temprana, con la ayuda de los medios también. Entonces ahí vamos, por ejemplo, a evitar que hoy se haya sustituido la historia por la memoria. Hoy se haya sustituido la memoria como acción de retención y de evocación de un hecho pasado a lo que se llama la memoria no evocativa sino representativa, que no necesita ningún tipo de hecho anterior, sino que simplemente hay un objeto imaginario al cual se le adiciona una emoción y una creencia y eso se transforma en relato. ¿Eso cómo se combate? Con ética académica y profesional. Es decir, que se enseñe historia bajo parámetros objetivos, verificables, y no relatos o narrativas. Es decir, que se deje la memoria representativa y empiece a desarrollarse mucho más la memoria evocativa. Porque si no, vamos a seguir desarrollando militancia en lugar de ciudadanía, colectivos ideológicos en lugar de ciudadanos y por sobre todo sujetos partidarios
en lugar de sujetos cívicos. Bueno, ha sido un placer, Fernando, tenerte acá en Arroba. Espero que a la gente le haya gustado esta entrevista. Y bueno, ya saben, dentro de poquito, ya el 13 de agosto, son las PASO y ustedes pueden elegir la boleta 5A, que es Hacemos por Cava, Partido Demócrata Cristiano, y ahí está Carlos Trabulsi, está también Fernando Slagen y una serie de profesionales que componen este partido. Sí, para diputados nacionales y candidatos al Parlasur. Después, candidato a presidente, que cada uno vote a quien quiera, pero, insisto, es necesario cortar boleta para lograr que los diputados nacionales y los candidatos que propone el Partido Demócrata Cristiano puedan llegar al Congreso Nacional para empezar a cambiar desde lo económico, lo ético, lo político, lo social, lo cultural y lo educativo, esta sociedad que tanto merece ser cambiada desde la función y los cargos públicos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer y nos encontramos pronto con más especiales para las elecciones 2023. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.